Hola profesor, le mando un saludo, espero se encuentre bien. Yo soy su alumno José Armando Portillo Reyes y en este caso le vengo a presentar acerca de los métodos de búsqueda por transformación de claves, hashing. Más específicamente le hablaré de los métodos de módulo, cuadrado, plegamento y truncamiento. Pero antes le daré una breve introducción al hashing. Por definición, el hashing es un proceso criptográfico que convierte una entrada, también conocida como clave, en un valor de longitud fija. Este valor resultante generalmente es una secuencia de caracteres o un número. Ahora, su importancia. La importancia del hashing es que desempeña un papel crucial en la optimización de diversas operaciones informáticas. Y algunas de sus principales ventajas son que permite realizar búsquedas rápidas, permite un almacenamiento eficiente y es fundamental en estructuras de datos como las tablas hash. Ahora, ¿qué es un hash? La definición de función hash es que es un algoritmo que toma una entrada, también conocida como clave, y la transforma en un valor hash, que suele ser una cadena de longitud fija. Esta función juega un papel fundamental en el proceso de hashing al generar una representación única de los datos de entrada. Pero bueno, esta función tiene que tener propiedades deseadas, de las cuales yo destaco tres. La primera es la rapidez, pues la función hash debe ser computacionalmente eficiente. La segunda que yo destaco es la segunda propiedad que yo destaco es la uniformidad, pues es crucial que la función hash distribuya las claves de manera uniforme en el espacio de salida para minimizar las colisiones. Y como última propiedad que yo destaco es el determinismo, pues una propiedad fundamental de la función hash es que la misma entrada siempre debe producir el mismo hash. Ahora hablaré de los métodos. Como primer método del que hablaré es el método del módulo. Este método es una técnica básica y ampliamente utilizada en el hashing, el cual consiste en calcular el hash de una clave tomando el módulo de la clave con respecto al tamaño de la tabla hash. Este método es simple de entender y de implementar, lo que lo hace bastante popular. Pero bueno, este método tiene una fórmula de aplicación, la cual es h por k igual a k módulo m, donde h por k es el valor resultante, k es la clave que se está hasheando y m es el número de la tabla hash. M es el tamaño de la tabla hash. Bueno, ahora un ejemplo entendible. Supongamos que tenemos una clave k igual a 12.345 y el tamaño de la tabla hash m es igual a 100. Para calcular el hash, utilizando este método del módulo, pues se realiza la operación 12.345 módulo 100, lo que resulta como, lo que nos da como resultado 45. Ahora, este método tiene pros y contras. Como primer pro, yo encuentro la simplicidad. Pues la fórmula para calcular el hash, como ya mencioné, es fácil de entender y implementar. Y como segundo pro, yo encuentro la eficiencia. Pues el cálculo del hash usando el método del módulo es rápido y eficiente en términos de tiempo y ejecución. Como único contra, yo encuentro es que su distribución de claves puede ser desigual. Pues si el tamaño de la tabla hash m no es un número primo o si las claves tienen patrones predecibles que coinciden con los factores de m, la distribución de claves puede volverse desigual. Esto significa que algunas posiciones de la tabla hash pueden recibir más colisiones que otras, lo que afecta negativamente el rendimiento de la función hash. Como segundo método es el método del módulo, el cual es un método, tonto, es el método del cuadrado, perdón. Este método es una técnica de hashing que busca mejorar la distribución de claves en una tabla hash. En este método se eleva la clave al cuadrado y luego se selecciona una o varias partes del resultado para formar el hash. Esta técnica es útil cuando se desea una distribución más uniforme de los valores. Su proceso consta de dos pasos, como ya lo mencioné. El primero es que se eleva al cuadrado la clave y como segundo paso es que se seleccionan partes del resultado. En este paso del proceso se seleccionan una o varias partes del resultado de la elevación al cuadrado por formar el hash. Esto puede implicar tomar dígitos específicos del resultado, como dígitos centrales a los dígitos más significativos. Un ejemplo entendible es que, supongamos que tenemos una clave k igual a 123. Para calcular el hash utilizando este método del cuadrado, pues primero se eleva a 123 al cuadrado, lo cual nos da como resultado 15.129. Y como segundo paso y último del proceso es que se seleccionan, en este caso pues seleccioné los datos centrales del resultado, lo cual pues nos dio como resultado 512. Pero bueno, este método, igual que del módulo, también tiene pros y contras. Como pro, yo encuentro que tiene una buena distribución de claves. Pues este método tiende a producir una distribución más uniforme de los valores hash en comparación con métodos más simples. Y como contra es que es más costoso computacionalmente. Pues este proceso, el proceso de elevar al cuadrado y seleccionar partes del resultado puede ser más costoso computacionalmente en comparación de otros métodos de hashing más simples, lo que puede afectar el rendimiento en aplicaciones donde la eficiencia es crucial. Como siguiente método a explicar es el método del plegamiento.
Bueno, este método es una técnica de hashing igual utilizada para claves de longitud variable, el cual consiste en dividir la clave en partes más pequeñas y luego sumar en partes para obtener el hash. Este enfoque es adaptable a claves de longitud variable y puede mejorar la distribución de los valores hash. Bueno, su proceso ya lo mencioné. Primero, pues se divide la clave en que generalmente, bueno, se divide la clave en partes más pequeñas, generalmente de tamaño fijo. Y como segundo y último paso del proceso es que suma las partes, como ya mencioné. Un ejemplo entendible, pues, bueno, un ejemplo entendible es que para una clave K igual a 987.654, si dividimos en parte dos dígitos obtenemos 98 más 76 más 54, lo cual nos da como resultado del hash 228. Ahora, este método también tiene pros y contras. Como pros yo encuentro, como primer pro es que es adaptable a claves de longitud variable. Pues este método es efectivo para manejar claves de longitud variable, ya que la división en parte permite manejar ya que la división en partes permite manejar diferentes longitudes de clave de manera uniforme. Como segundo pro es que tiene una buena distribución de claves, pues en general tiende a producir una distribución más uniforme de los valores hash en comparación con métodos más simples como el módulo. Y como contras, como contras yo encontré que, como contras yo destaco que el primer contra es que es menos efectivo para claves cortas. Porque para claves cortas este método no es tan efectivo, ya que la división en partes puede no generar una distribución uniforme de valores hash. Y como segundo contra, es que al igual que el método del cuadrado, su costo computacional es potencialmente mayor. Pues dependiendo de la implementación y del tamaño de la clave, el proceso de dividir la clave en partes y sumarlas puede ser más costoso computacionalmente en comparación con otros métodos. Ok, ahora como último método, pues el método del truncamiento. Este método es una técnica igual de hashing que implica seleccionar una parte específica de la clave original y usarla como el hash. Este enfoque es simple y rápido de implementar, pero puede requerir cierta consideración en la selección de la parte de la clave para minimizar las colisiones. Bueno, su proceso consta de un solo paso, pues es muy simple, y es la selección de una parte de la clave original. Y en este método se elige una parte específica de la clave original, como los primeros o los últimos dígitos. Eso ya es a elección de cada quien para formar el hash. La selección de la parte de la clave puede depender de la naturaleza de los datos y de cómo se espera que se distribuyan las claves. Un ejemplo sencillo es que por una clave, en este caso pues, puse un número grande para agarrar varios dígitos de la clave. Bueno, puse un número grande, el cual ahorita no puedo leer, bueno, no sé leer, profe, pero puse un número grande. Y en este caso yo elegí seleccionar los últimos tres dígitos, los cuales fueron 121 como el hash. Y pues, bueno, esta selección puede realizarse de manera arbitraria siguiendo algún criterio específico basado en el conocimiento del dominio del problema. Bueno, este método también tiene pros y contras. Como pro, yo encuentro que como pro, yo encuentro como pros, yo encuentro su simplicidad y velocidad. Este método es muy bueno, ya que este método de truncamiento es muy simple y rápido de implementar, lo que lo hace adecuado para aplicaciones donde la eficiencia computacional es crucial. Y como contra, es que es potencial para colisiones. Como contra, ya mencioné, es que es potencial para colisiones, porque si no se selecciona adecuadamente la parte de la clave, puede provocar un aumento en las colisiones. Por ejemplo, si seleccionan las últimas cifras de una secuencia numérica en las que las claves son incrementales, puede haber muchas colisiones. Ok, y ahora, habiendo hablado de las colisiones, primero, las colisiones ocurren cuando dos entradas diferentes generan el mismo valor hash. Aunque es deseable minimizar las colisiones, son inevitables en la práctica debido a la naturaleza finita del espacio de valores hash en relación con el conjunto potencialmente infinito de claves de entrada. Pero algunos métodos comunes para resolver colisiones incluyen son el método de encadenamiento y el método de direccionamiento abierto. En el método de encadenamiento, los elementos con el mismo valor hash se almacenan en listas enlazadas asociadas con cada posición de la tabla hash. Y en el método del direccionamiento abierto, cuando ocurre una colisión, se busca la siguiente posición libre en la tabla hash según una secuencia definida. Esto evita la necesidad de estructuras de datos adicionales, pero puede sufrir de clustering. Ahora, estos métodos comunes para resolver colisiones tienen ventajas y desventajas. Como ventaja del encadenamiento es que es fácil de implementar y no requiere rehashing al cambiar el tamaño de la tabla hash. Y como desventaja del encadenamiento es que pues, presenta problemas de rendimiento si las listas enlazadas son largas. Ahora,
Como ventaja del método de direccionamiento abierto es que es eficiente en el espacio y evita listas enlazadas largas, pero como desventaja es que puede sufrir de clustering y requiere una selección cuidadosa de la selección de búsqueda. Ok, ahora yo me tomé la libertad de hacer una comparación de los métodos, bueno, los métodos que ya mencioné, bueno, los métodos de módulo, truncamiento, cuadrado y plegamiento. Y bueno, esa es la comparación entre rubros, el cual pues bueno, fue la eficiencia, la facilidad de implementación y la distribución de claves. En eficiencia, el método del módulo pues, es el más eficiente porque el cálculo del módulo es una operación matemática simple y rápida. Como segundo método más eficiente es el truncamiento, pues también es muy bueno. El segundo método más eficiente es el truncamiento porque pues simplemente implica seleccionar una parte específica de la clave, lo cual es rápido de realizar. Pero la eficiencia baja en el método del cuadrado, pues porque como ya mencioné previamente es más costoso computacionalmente, porque incluye la operación de elevar al cuadrado, lo que implica pues más tiempo de CPU y más operaciones en comparación con los otros métodos mencionados. Y como método menos eficiente, este método de plegamiento, pues bueno, como método menos eficiente de los cuatro es el plegamiento. Pues requiere dividir la clave en partes y sumar estas partes. Pues este proceso puede ser un poco más complejo que el módulo o el truncamiento, pero generalmente pues, es más eficiente que el cuadrado. Ahora, ahora hablando de su facilidad de implementación, el módulo pues, es muy fácil de implementar debido a que es muy simple. El truncamiento también es fácil de implementar porque pues, solo requiere seleccionar una porción de la clave. Pero ya, por ejemplo, el método del cuadrado ya es más complejo de implementar debido a su necesidad de calcular el cuadrado de la clave y luego elegir una parte del resultado. Y y ahora el método de plegamiento es moderadamente fácil de implementar, ya que pues requiere dividir la clave. Y bueno, como ya mencioné, pues requiere dividir la clave y sumar las partes, lo que pues es más simple que elevar al cuadrado, pero más complejo que calcular un módulo. Y por último rubro es su distribución de claves. El método del módulo puede resultar en una distribución menos uniforme si el tamaño de la tabla no se elige correctamente. Por ejemplo, si no es un número primo, perdón. El método de entrecamiento, bueno, puede resultar en una distribución desigual si la parte de la clave elegida no está bien elegida, ya que podría no representar bien la variabilidad de las claves originales. Ahora el método del cuadrado, pues bueno, tiende a ofrecer una mejor distribución de claves, ya que la operación de elevar al cuadrado seguida de la selección de una parte del resultado puede dispersar mejor las claves. Y como último método es el plegamiento, pues puede ofrecer una buena distribución. Bueno, este método de plegamiento puede ofrecer una buena distribución de claves, especialmente cuando las claves en las que se divide la clave están bien distribuidas. Ahora, bueno, las aplicaciones del hashing que yo encontré y que destaco, por ejemplo, en la vida real, pues bueno, la aplicación del hashing que yo destaco más que nada en el rubro de la vida real es que bueno, se pueden aplicar en tablas hash en base de datos, algoritmos criptográficos y caché de sistemas. Y ahora su impacto en el rendimiento de sistemas es que un impacto es que mejoran tiempos de búsqueda y recuperación de datos, pues las funciones hash permiten un acceso casi instantáneo a los datos almacenados, reduciendo bastante los tiempos de búsqueda en comparación con otros métodos de búsqueda, como las listas enlazadas, los árboles binarios. Y bueno, como segundo impacto es que son cruciales para la eficiencia de sistemas grandes y distribuidos. En sistemas grandes y distribuidos, el uso de hashing es crucial para mantener la eficiencia. Pues permite la distribución uniforme de datos a través de múltiples nodos, balanceando la carga y reduciendo los cuellos de botella. Y como otro punto que son cruciales para la eficiencia es que facilita la gestión y recuperación de datos en sistemas de almacenamiento distribuido, bases de datos NoSQL y sistemas de archivos distribuidos como Hadoop y Cassandra. Ok, profesor, ahora le hablaré sobre el código que llevé a cabo. Bueno, primero que nada, pues creé la clave tabla hash, la cual implementa una tabla hash. Bueno, una tabla hash, de forma rápida pues, resumida, es una estructura de datos usada para almacenar y recuperar elementos de manera eficiente. En mi clase, bueno, en este caso mi clase utiliza cuatro métodos del hashing, los cuales son el del módulo, el cuadrado, plegamiento y truncamiento, para calcular los índices de almacenamiento de los elementos. Bueno, el constructor de mi clase inicializa la tabla hash con un tamaño especificado. Y bueno, como ya mencioné, mi clase implementa cuatro métodos de hash, los cuales son el primero es el método de hash usando el módulo, el segundo es el método de hash utilizando el cuadrado de la clave, el tercero es el método de hash usando el plegamiento de la clave y el cuarto y último es el método hash usando el truncamiento de la clave.
Bueno, en mi código solo implementé bueno, en mi código solo implementé tres operaciones. La primera era demostrar código, contenido, pues la cual pues solo muestra el contenido de la tal hash. La segunda es la segunda operación es la de buscar, la cual solo toma en cuenta los parámetros, los cuales son la clave y el método. Bueno, y esta operación pues lo que hace, como su nombre dice, busca un valor en la tabla hash, dada una clave y método hash. Y como última operación que implementé es la de insertar, la cual toma como parámetros la clave, el valor y el método, la cual inserta un par clave-valor en la tabla hash utilizando el método especificado. Ahora, bueno, mi código tiene una clase interna de entrada, por la cual solo representa una entrada en la tabla hash con una clave y un valor. Es la única función que tiene pues, la clase interna de clave en mi código. Ahora, le hablaré un poquito más sobre los métodos que llevé a cabo, implementé. El primer método del que hablaré es el método de hash core módulo. Pues este método, pues como ya mencioné, bueno, como mencioné anteriormente en las diapositivas, lo que hace pues es que calcula, bueno, en este caso calcula el índice de hash utilizando el operador del módulo. Y bueno, lo adapté modificando la fórmula que mencioné previamente en las diapositivas. Bueno, y lo adapté de la siguiente forma bueno, lo adapté así. Asignando índice, bueno, asignando, bueno, perdón, que el índice es igual a la clave por el módulo del tamaño de la tabla. Y bueno, pues este método es simple y rápido de calcular, pero lo malo, lo que noté es que puede provocar colisiones si las claves son múltiplos del tamaño de la tabla. Ahora, como segundo método, que de cual hablaré, es el método hash con cuadrado de la clave. Este método calcula el índice hash elevando al cuadrado la clave y tomando una porción de resultado, como ya mencioné anteriormente en las diapositivas de cómo funcionaba pues, el método de módulo. No, tonto. El método de cuadrado, perdón. Ok. Este método, bueno, ya como ya dije, pues, ya mencioné lo que hace y yo adapté la fórmula haciendo que índice es igual a la clave por la clave, todo esto por el módulo del tamaño de la tabla. Y bueno, este método del cuadrado de la clave ayuda a distribuir las claves de manera más uniforme, reduciendo las colisiones, pero puede ser más costoso como ya mencioné, como ya se mencionó anteriormente en las diapositivas computacionalmente. Ahora, como penúltimo método, el cual comentaré y implementé en mi código, es el método de hash complemento de la clave. Pues este método divide la clave en partes más pequeñas y suma esas partes para obtener el índice de hash, prácticamente. Bueno, este se utiliza para claves más largas, o yo lo utilizo para claves más largas, y la fórmula que lleva a cabo para pues, implementarlo es que se divide la clave en partes y suma esas partes. Luego toma el módulo y el resultado con el tamaño de la tabla. Y por último, el último método que implementé en mi código es el método de hash con truncamiento de la clave. Bueno, y pues este método toma solo los primeros dígitos de la clave y calcula el índice de hash prácticamente. Este método es útil cuando solo se necesitan los dígitos más significativos de la clave. Y la fórmula que llevé a cabo para que pues, este método funcionara es que se tomen los primeros dígitos de la clave y se calcule el módulo con el tamaño de la tabla. Y bueno, en conclusión, bueno, no, aún no. Bueno, aquí como puede ver las capturas de mi código. Y ahora, como siempre hemos venido haciendo en el semestre, le creé una clase de prueba llamada prueba tabla hash. Y la cual, bueno, la cual, pues de forma resumida, pues tiene un método main, el cual pues este método prueba la funcionalidad de la clave tabla hash, crea una instancia en la tabla hash, inserta elementos utilizando diferentes métodos de hash, bueno, los diferentes métodos que utilicé de hash y muestra el contenido de la tabla bueno, y como última función pues es que busca elementos utilizando diferentes métodos de hash. Como puede ver, bueno, ahí es como usted puede ver lo que implementé, bueno, los valores que le di a la clase de prueba, los valores que le pedí que buscara y justamente la salida pues fue la que yo deseé y bueno, hizo lo que yo esperé y lo hizo de una forma pues adecuada. Y pues, de forma para concluir sobre la clase o mi clase de prueba es que pues bueno, esta demuestra cómo crear, interactuar bueno, en conclusión, mi clase de prueba, tabla hash, demuestra cómo crear, interactuar
con una tabla hash usando diferentes métodos de hashing. Pues muestra las operaciones de inserción, visualización, bueno, visualiza el contenido y busca los elementos en la tabla hash, proporcionando una visión clara de cómo funciona esta estructura de datos y cómo se pueden usar diferentes métodos de hash para distribuir las claves de manera eficiente. Bueno, profe, esto fue en parte lo que hice en mi código, tanto en la clase principal como en mi clase de prueba. Ahora, de forma ya para concluir, yo solo destaco pues 3 puntos de concluir. El primero pues es la diversidad de métodos de hashing y sus aplicaciones. Bueno, hablando un poquito de este punto, es que existen varios métodos de hashing, cada uno con sus ventajas y desventajas, como ya mencioné. Los métodos como el módulo, cuadrado, truncamiento y plegamiento son usados en diferentes contextos según las necesidades específicas. Y bueno, el hashing tiene aplicaciones prácticamente importantes, bueno, tiene aplicaciones prácticas importantes, incluyendo las tablas hash en base de datos, algoritmos criptográficos y sistemas de caché. Como segundo punto a concluir es la importancia de la elección correcta según el contexto y las necesidades. La elección del método de hashing adecuado depende del contexto en el que se va a utilizar. Factores como la eficiencia, facilidad de la implementación y distribución de la clave de claves deben ser considerados. Y como último punto con el que concluyo es la importancia del hashing, pues es fundamental para el rendimiento y eficiencia de la estructura de datos y sistemas informáticos, pues el hashing es esencial para el diseño y funcionamiento eficiente de muchas estructuras de datos como tablas hash y esquemas de almacenamiento distribuido. Un buen diseño de funciones hash y métodos de resolución de colisiones es crucial para mantener tiempos de búsqueda rápidos y una gestión eficiente de los datos. Y en los sistemas informáticos grandes y distribuidos, el hashing contribuye significativamente a la gestión de datos escalables y eficientes. Vuelvo a repetir. En sistemas informáticos grandes y distribuidos, el hashing contribuye significativamente a la gestión de datos escalables y eficientes, mejorando el rendimiento y la capacidad de respuesta. Bueno, profe, aquí ya, esta diapositiva muestra las referencias de dónde saqué la información de la cual ya le hablé previamente. Y pues sin nada más que agregar, me despido y usted sabe qué rollo, gracias por la atención, espero mi 10, que la pase bien.